Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves, y damos gracias al Señor. Hoy es 3 de abril y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante en Puerto Rico, a pesar de que han habido algunos chubascos, ¿verdad?, de lluvia, como decimos nosotros, pero estamos muy agradecidos de igual manera porque reconocemos que es parte de nuestra vida en la tierra y es algo muy natural y muy hermoso poder recibir días de calor y también días de lluvia. Así que en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos hacer nuestra transmisión acostumbrada, donde hemos querido traer una palabra del Señor por estos medios sociales que son mal utilizados y que en ocasiones recibimos contenido inapropiado, contenido tal vez que afecta nuestra paz, nuestra tranquilidad. Probablemente también es necesario que nosotros aprendamos a compartir el contenido que tiene la palabra de Dios, porque estos medios sociales son efectivos como una herramienta para evangelizar, porque llega a muchos lugares donde tal vez físicamente se nos hace imposible llegar. Estos medios llevan este mensaje poderoso al corazón de alguien que por alguna razón está dentro de tu red social, y cuando lo conectas con los amigos que tienen tus otros contactos, esto hace que a su vez vaya llegando más lejos el mensaje que queremos llevar. Y es para nosotros importante tener eso en cuenta, reconociendo que son medios que pueden robar el tiempo cuando nosotros no tenemos el dominio y el control para nosotros llevar a cabo nuestra ejecución de los mismos. Pero qué hermoso es poder saber que estamos vivos, que podemos respirar y que podemos realizar cosas que hemos propuesto y otras que probablemente no las teníamos planificadas, pero que sí llegan a nuestra necesidad, a nuestro corazón. En esta hermosa mañana queremos saludar a nuestro hermano Arcelio Rodríguez, saludamos a mi madre Antonia Ramos, saludamos por ahí también mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, también por ahí saludamos mi hermana Carmen Rita, mi prima Daisy Rivera, y mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas. Dios bendiga cada vida que tiene a bien el conectarse con nosotros. Y en esta mañana es para nosotros un privilegio poder compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque estamos en tiempos postreros, en tiempos finales, y se hace necesario que tú entiendas mejor la palabra, que tú puedas entender el porqué de la buena nueva. Vamos a orar y presentamos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra. Oh Padre, gracias porque tú te mereces, Señor, que seas difundido, que seas predicado, Señor, alrededor de todo el mundo, porque es necesario. Oh Padre, que las personas sepan que tu amor, Señor, por cada uno de nosotros se traduce en la gracia, en ese favor inmerecido. Oh Padre, en que tú has traído a Jesús a nuestra vida. Oh Padre amado, para que podamos entender que solamente en Él nosotros recuperamos la tierra que ha estado usurpada por el enemigo de las almas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en todo lugar donde se escuche esta transmisión sea tu palabra la que toque el corazón de alguien. Oh Padre, yo te ruego que donde haya la necesidad de un milagro, sea de salud, sea de provisión, oh Padre, sea de una transformación de adentro hacia afuera, Padre, tú puedas, Señor, llegar al corazón de alguien y que seas revelado. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú operes un milagro transformador, y Padre Santo, que seas tú, mi Dios, tomando el control. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga también mi hermana Omaira, su esposo Ángel. Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros. En esta mañana, la palabra que vamos a compartir es una palabra poderosa, una palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Y fíjate, vamos a leer los versos del 24 en adelante. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 24 en adelante. Dice:
dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino que por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Gloria al Señor. Fíjate que nosotros, cuando hablamos la palabra, podemos decir claramente que hay una imitación completamente de parte del enemigo de las almas, porque sabemos que nuestro Dios tiene una casa, y Él tiene una casa, ¿sabes dónde? En el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y es que la casa que el Señor ha buscado es el corazón de los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos? Porque los seres humanos fueron creados para contener la presencia del Señor, porque los seres humanos se les dio poder para que pudieran sojuzgar la tierra, gobernarla. Y esa es la parte del propósito de Dios para el hombre y la mujer. Sin embargo, había alguien que estaba tratando de usurpar aquello que Dios le estaba entregando a la humanidad, pero la palabra dice que ese usurpador tiene un nombre, y es el enemigo de las almas. Sin embargo, a pesar de que eso estaba ocurriendo, para el Señor fue necesario establecer un plan de salvación que era necesario que el hombre caído pudiera ser regenerado y volviera a obtener todo el poder que estaba perdiendo por causa del pecado. Y es que el pecado simplemente es un germen que nos quita la vida, porque la vida es tener a Jesús dentro de nosotros. Es que cuando nosotros tenemos esa convicción de la palabra y entendemos el plan de salvación, reconocemos que el hombre en su naturaleza caída no puede hacer nada por sí mismo, porque dependerá de un esfuerzo que se llama religión para poder realizar otra vez el poder sentir que está bien delante de Dios. Sin embargo, Jesús, entendiendo que Él tenía un tiempo limitado en la tierra para presentar un reino que estaba llegando a través de Él, Él estaba presentando y preparando a unos apóstoles para que ellos pudieran predicar un anuncio, un mensaje. Ayer les comenté que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Sin embargo, en ese mensaje de Jesús, Jesús estaba enseñándoles a ellos que el reino de los cielos se estaba acercando, se acercaba en la persona de Jesús. Y es que todo aquel que recibe a Jesús en su espíritu, en esa parte que el enemigo ha querido usurpar, ha querido llenar con filosofías y con cosas religiosas, en este tiempo sabemos que el espíritu del hombre anda en confusión, y es la casa que Dios tiene en el corazón de cada persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona está llena de religiosidad, o está llena de filosofía, o está llena de un conocimiento que no es la palabra de Dios, probablemente no se ha dado cuenta que su casa está vacía, que su casa puede tener muchos cuadros, tal vez llena de otras cosas, pero la palabra de Dios no puede estar colgada en un cuadro si no es vivida por nosotros. Y es que es necesario que tú entiendas que Jesús, viendo el corazón de aquellos fariseos, unos fariseos que eran conocedores de la ley, que eran la autoridad en aquel momento dentro de aquella religión judaizante, ellos estaban a cargo de recordar lo que decía la ley. Se había convertido en una religión vacía, en algo que no llevaba al pueblo a un arrepentimiento genuino, porque solamente lo que te lleva a un arrepentimiento no es la religiosidad. Lo que te lleva a un arrepentimiento genuino es que tengas contacto con el mismo Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es
que desciende del cielo, es nuestro Dios que desciende del cielo para entregar su vida a causa del pecado que todos teníamos y que nos apartaba de Dios. Dice la Escritura, y en este caso, en el capítulo 12 de Mateo, vemos a Jesús confrontando a aquellos fariseos de una forma que ellos no podían entender. Ellos pensaban que Jesús estaba echando fuera a los demonios por Belcebú, por una autoridad demoníaca. Sin embargo, Jesús estaba viendo lo que había en el corazón de ellos. En otras palabras, Jesús estaba entrando a la casa de la tierra, al lugar donde le entregó a sus hombres y mujeres para que pudieran sojuzgarla y gobernarla. Sin embargo, estaba entrando en el momento donde la humanidad no tenía dominio sobre la tierra antes, sino antes eran esclavos de los gobiernos humanos. Es que no podían ni siquiera llevar una administración sana de lo que Dios les había entregado, porque había un usurpador que llevaba al hombre y a la mujer a seguir pecando. Y eso era lo que Jesús les estaba tratando de explicar a ellos. Les estaba tratando de explicar que era necesario atar al hombre fuerte. Y el hombre fuerte era el enemigo de las almas, que había entrado como usurpador, que había entrado como un saqueador, pero no podía establecerse el reino de Dios en medio de una división. Y el Señor, al entregar su vida por nosotros, nos está entregando poder para atar a ese enemigo que ha tratado de usurpar el reino que nos correspondía a nosotros administrar. La palabra dice que el Señor hizo un plan de salvación para la humanidad, y es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que la autoridad en Cristo Jesús la recuperamos cuando nacemos del agua y del Espíritu. Es que cuando tú aceptas a Jesús en tu vida como tu Salvador, la casa de tu corazón, que no es el músculo cardíaco, la casa de tu corazón que está en tu alma, comienza a ser la morada del Espíritu Santo en tu vida y empiezas a experimentar su presencia. Es que la palabra del Señor nos deja ver claramente en estos cuadros que había un mover religioso para el tiempo del ministerio de Jesús, conocedores de la ley, pero no hacedores de la misma. Y era necesario que en el momento que Jesús estaba predicando la palabra, Jesús estaba enseñándole que había un usurpador y que era necesario atarlo, porque si no lo podías atar, lamentablemente no podrías terminar con lo que Dios quería hacer. Fíjate, dice la palabra que si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Es decir, que nosotros, cuando pertenecemos al reino de Dios, nosotros tenemos ese reino en nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros nos llevamos la palabra del Señor para nosotros poder proclamar que hay libertad en Cristo Jesús. Y es que solo en Él se encuentra la paz y la libertad que en Cristo solamente está. Perdóneme un momento, tengo que abrirle. Y seguimos, y es que cuando la palabra del Señor nos habla en estos cuadros sobre los fariseos eran personas que eran conocedoras de la palabra, pero no eran hacedoras de la misma. Y dice la palabra que ellos pensaban, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y es que tenemos en el caso de Jesús, Jesús estaba presentando ese reino, y ese reino no era visto por aquellas personas comunes y corrientes, porque ellos estaban muy llenos de demasiada información, de demasiada pensamientos, opiniones, cultura, muchas fortalezas en su mente que se habían trasladado en su manera de vivir, se traducían en la manera de vivir. Sin embargo, cuando nosotros entendemos, se nos hace la revelación de la palabra de que Jesús nos estaba tratando de enseñar que su casa en este tiempo iba a ser nuestros corazones, pudiéramos entender claramente la diferencia que hay entre nacer de nuevo para poder ser parte de ese reino, a nosotros ser religiosos de un grupo o del otro. Cuando tú eres parte
de ese nuevo nacimiento en Cristo, tu corazón que está en tu alma comienza a ser morada de la presencia del Señor. Y a ese tiempo de ese mensaje poderoso se llama gracia. Ese mensaje se llama gracia y es un tiempo donde la iglesia del Señor y que está haciendo la labor de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, tiene que entender que hay un mensaje que compartir y el mensaje que tenemos que compartir es un mensaje de poder. Fíjate que cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra, nosotros podemos entender claramente que hay una pausa que ha sido dispuesta por el Señor para Él poder entregarle autoridad y poder a todo aquel que nace del agua y del Espíritu. Por eso es que el usurpador no puede estar en contacto contigo, porque la luz y las tinieblas no tienen ningún tipo de unificación. Y es por esa razón que todo aquel que nace del agua y del Espíritu tiene autoridad para atar en el nombre de Jesús toda fuerza contraria que se trata de levantar en contra de todo aquel que promueve el reino de Dios. Fíjate que todo aquel que nace del agua y del Espíritu tiene ese reino por dentro. Y probablemente mientras tú no te das cuenta que ese reino está buscando su casa dentro de ti y no en un templo hecho de manos de hombre, hasta que tú no tienes esa revelación, tal vez vas a pensar igual que los fariseos, que Jesús estaba echando fuera a los demonios por Belcebú. No podían identificar la grandeza del amor de Dios que había descendido a la tierra encarnado en un humano para poder retomar aquello que un día en Génesis 1:26 habíamos perdido. Porque el hombre y la mujer, en el momento que negocian su lugar donde donde el Señor les había plantado desde un principio, sabemos que el enemigo siempre ha tratado de imitar lo que el Señor hace para la humanidad. Fíjate que igual que Dios tiene una casa hoy en el corazón de todo ser humano, el enemigo también busca una morada donde habitar. Para él, en este tiempo de la gracia, se le ha permitido que la tierra él la camine y salga y entre por ahí, pero es porque el Señor ha provisto de un organismo vivo que se llama iglesia, y que siempre te repetimos lo mismo: no es una denominación, no es un grupo religioso. Iglesia son los corazones que tienen como morada al Señor en su vida, y ellos son los que portan el poder que el reino les da a todo hijo de Dios. Y es que el Señor te ha dado esas armas para que tú puedas, donde tú vas, al lugar donde te mueves, puedas plantar ese reino. Y es que el tiempo que se llama gracia, es necesario que nosotros aprovechemos el tiempo. Dios te bendiga, hermana Evelyn Gallosa. Estamos conversando la palabra en Mateo capítulo 12, versículos 24 en adelante, y estamos diciendo que cuando Jesús desciende a la tierra, Él desciende porque Él era el cumplimiento para salvar la humanidad, porque una vez Jesús fuera a entregar a su vida y resucitara, Él sería ascendido a los cielos, pero entonces llegaría a la tierra, dejaría en la tierra un organismo vivo que se llama iglesia. Y es que ese organismo vivo y que se llama iglesia somos tú y yo, en cada corazón de cada hombre y cada mujer que ha nacido de nuevo. Tienen ahí una casa, y esa casa está en tu alma. Pero ¿qué hace el enemigo de las almas en este tiempo? Él también tiene una casa en los corazones de gente rebelde, en los corazones de gente que no tienen fe, en los corazones de gente que no tienen conocimiento de la palabra. Por esas razones que Dios demanda que nosotros como iglesia proclamemos un mensaje de arrepentimiento, para que las personas sepan que el tiempo que vivimos es uno postrero, y por eso lo que estamos viendo ante nuestros ojos es el cumplimiento de la palabra profética que el Señor ha dejado. Es que el tiempo de la iglesia está por terminar, y ese tiempo de la iglesia se llama gracia. Y en el tiempo de la gracia, la iglesia tiene un mensaje que compartir, pero el enemigo ha tratado de distorsionarlo, haciendo
haciéndolo lucir como uno religioso, como uno completamente de reglas, completamente apartado de la palabra, porque el enemigo lo que quiere es dañar el corazón. Y mientras más amargura, mientras más rebeldía hay en tu alma y en tu corazón, tú no vas a querer dar paso a la palabra del Señor. Yo quiero decirte que la distorsión que ha hecho el enemigo a través de los años para tal vez distorsionar la imagen de lo que es iglesia es todo parte de un plan maquiavélico que él pretende llevar más personas a que pierdan su fe, porque cuando tú pierdes la fe no tienes motivaciones, empiezas a mantenerte en el humanismo. El humanismo es esa filosofía de vida que simplemente exalta al hombre como figura principal, pero no ve a Jesús en su vida porque cree que bajo su esfuerzo propio, bajo sus habilidades, puede hacer todo lo que quiere. Yo quiero decirte que si ese es tu pensamiento, estás en un error, porque la palabra del Señor se cumple frente a tus ojos para que entiendas que han habido errores a lo largo de los años. Probablemente a lo largo de la historia la gente ha olvidado volverse a la palabra, y es que si no te vuelves a la palabra, probablemente aquella casa que estaba barrida y adornada, si está vacía y simplemente es fachada, no va a poder tener la autoridad que el Señor quiere que tú ejerzas en este tiempo en la tierra. Créeme que lo que Dios quiere de ti es que tú ejerzas el dominio, ejerzas su gobierno a través del Espíritu Santo dentro de ti. Pero alguien que está en desobediencia, alguien que está en abierta rebelión, no tiene poder ni autoridad para atar un demonio. Y es necesario que en el tiempo que vivimos actualmente, la iglesia del Señor manifieste el poder que te da el conocer la palabra. Cuando vives la palabra, cuando sabes que no puedes vivir en un aspecto religioso únicamente de fachada, sino que la transformación tiene que ser una genuina, que sea de adentro hacia afuera, porque eso es lo que ha venido dañando la imagen del evangelio. Porque lamentablemente se vive y se predica algo religioso, algo que tiene que ver con grupos, algo que tiene que ver con divisiones, pero no te está presentando que para tú ser parte del cuerpo de Cristo necesitas conocer la palabra, necesitas que la iglesia te predique, necesitas abrir tu Biblia y entender que tienes que arrepentirte, que si vives de acuerdo a tus propias pensamientos y opiniones, estás en una fortaleza que no te conviene, porque la palabra del Señor nos habla que el humanismo, básicamente, que son las filosofías huecas que nosotros no podemos permitir en nuestra vida, esas filosofías te van a mantener distante del propósito de Dios. ¿Y qué quiere el enemigo de las almas? Que tú dejes pasar el tiempo de tu vida humana, porque tienes un tiempo de vida en la tierra, y ese tiempo de vida en la tierra el Señor te ha entregado un préstamo de vida para que tú puedas ejecutar y entender el propósito de Dios en tu vida. Es que el propósito de Dios en tu vida es darte vida eterna. Esa vida eterna no es ser religioso, la vida eterna no es para cuando te mueras, es que la vida eterna se traduce en una vida de victoria, aunque estés en la tierra todavía, porque no has terminado tu asignación. Tratará de que tú entiendas que como casa de Dios estás aquí en la tierra con un propósito, que tu mensaje es simplemente no predicar al hombre, tú predicas a Cristo y a Él que ya resucitó y que nos ha entregado un poder que está por encima de cualquier poder que haya en la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjate que en esa porción de Mateo capítulo 12 tenemos unos fariseos conocedores de la ley, pero no eran hacedores, porque ellos no podían pasarse de esa línea, no tenían la revelación. Teniendo a Jesús de frente, ellos pensaban que él era un hombre cualquiera, no entendían la revelación de la palabra. Sin embargo, Jesús estaba entregándole poder a una iglesia. Por eso estaba diciendo que nadie se mete en la casa del hombre fuerte sin antes atarlo. Y el Señor te estaba dando autoridad para que en medio de la tierra, donde Él tiene su casa, donde el enemigo de las almas ha hecho
hecho su lugar, su hogar, en el corazón de gente que no ha nacido de nuevo, el Señor también te ha dado autoridad como iglesia para que ates al hombre fuerte, para que puedas saquear y ganar almas para Cristo. Y no solamente ganar almas para Cristo, para que sean parte del reino, sino que ellos también puedan entender que tenemos que vivir para agradar a Dios. Es que cuando tú agradas a Dios, tú entiendes el propósito en la vida y te das cuenta que hay algo más allá de lo que has entendido como parte religiosa, y es que cuando tienes una relación en el Espíritu con el Señor, te das cuenta de su amor, te das cuenta que lo que pasa en tu vida, todo obra para bien, pero eso es a los que aman al Señor, a los que reconocen que el gobierno del Señor está en nuestras vidas. Es que ya no vivimos como antes vivíamos por el aspecto religioso, por la filosofía. Nosotros entendemos que hubo un antes y un después. Es que al conocer la palabra nos damos cuenta que el Señor le estaba hablando a aquellos fariseos, diciéndole que prácticamente si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Ese reino que el enemigo está acaparando los medios sociales, tal vez las artes y diferentes medios, diferentes áreas que al ser humano le rodean. Nosotros reconocemos, Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, estamos conversando la palabra en Mateo capítulo 12, versos 24 en adelante, y estamos diciendo que el enemigo es un imitador, porque a pesar de que en Génesis 1 vimos que la primera pareja estaban plantados en un lugar donde todo era perfecto, pero el enemigo de las almas quería dañar la humanidad, y aún así, cuando trata de engañar la humanidad, provoca que haya el germen de pecado que los separa de Dios. Pero la palabra del Señor dice que el Señor proveyó una redención. Él hizo un sacrificio y vistió a aquellos hombres que habían quedado, hombre y mujer, habían quedado desnudos por causa del pecado. Y es que cuando nosotros vivimos vidas de pecado, estamos completamente separados de Dios y necesitamos que el Señor sea quien nos vista. ¿Y cómo te puede vestir si no tienes el conocimiento de la palabra? Yo quiero decirte que el enemigo está también buscando una casa donde morar. Fíjate que la casa para nosotros ante el Señor es nuestro corazón. Por eso no definimos la iglesia como algo religioso. Nosotros sabemos que ese reino al cual Jesús se estaba refiriendo era un reino que no pertenece a este mundo. Por eso es que tú tienes un poder que el Señor ha puesto dentro de ti, y cuando tú atas al hombre fuerte, arrebatas las almas para Cristo. Y es que de eso se trata. Pero un reino dividido no puede permanecer, y es necesario que tú entiendas que tú tienes que vivir para Dios, y que de la única forma que tú vas a ser efectivo es cuando te alineas al propósito de Dios en tu vida. Es cuando comienzas a darte cuenta que de Dios es el poder, y que cuando tú te obedeces al Señor, Él te usa como un instrumento para su gloria. Es necesario que en el tiempo que vivimos, la iglesia del Señor sea la voz para que más personas entiendan que hay un usurpador que busca también hacer morada en el corazón de gente rebelde, en el corazón gente que tienen marcas en su alma, en su corazón, heridas, muy dañado su corazón. Probablemente en la rebeldía no te das cuenta que en la rebeldía hay cabida para los demonios, para que los demonios hagan la casa en tu corazón. Es necesario que tú entiendas. El aspecto religioso probablemente no te va a explicar lo que es eso en tu vida, pero es necesario que tú puedas identificar que cuando alguien no es gobernado por el Espíritu Santo, comienza a manifestar unas señales, porque el enemigo también trata de imitar lo que Dios hace. Y es necesario que tú entiendas que cuando el amor de Dios es revelado a tu vida, tú vas a manifestar ese amor, tú vas a manifestar esa paz que simplemente viene de manera sobrenatural. No puede ser fingida, no puede ser inventada, y es necesario que tú entiendas que el mismo Jesús le habló a los fariseos y les dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y es que Jesús es ese reino
Y cuando tú le haces morada en tu vida, cuando tú lo colocas en tu corazón, tú comienzas a manifestar ese reino. Y es por esa razón que Él te otorga autoridad, que Él te da el poder para atar y desatar. Y es por eso que tu oración es tan efectiva. Cuando oras en el nombre de Jesús, cuando tú puedes saber que cuando tú te mantienes buscando su presencia, ya tú no la quieres perder. Se hace urgente que mientras estamos de pasada en la vida, en la tierra, mantengamos una conexión con el cielo. ¿Y cómo mantenemos esa conexión con el cielo? A través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros salimos de esa zona religiosa al nuevo nacimiento en Cristo, comenzamos a entender que hay unos cambios que se tienen que ver en tu vida, porque es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y eso es lo que el enemigo no quiere que tú sepas, que mientras tú estás atado no puedes ejercer la labor. Por eso él decía, un reino dividido no se puede mantener, porque tú eres o del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Y lamentablemente el reino de las tinieblas, como es imitador del reino de Dios, trata de hacer adeptos, trata de mantener a gente sumida en una fortaleza que puede ser todas las filosofías que en este tiempo del humanismo y también de los aspectos religiosos. Sabemos que las culturas muchas veces se convierten en fortalezas porque no te permiten trascender y escuchar el mensaje de la palabra. Pero ¿qué pasa con el evangelio? Jesús mismo dijo que todo aquel que está en este reino, Él le ha dado autoridad, y esa autoridad se manifiesta en ti cuando te alineas a la voluntad de Dios. Es por eso que tienes el poder para atar y desatar. Es por eso que donde llega el reino del Señor, allí hay libertad. Y es por eso el ataque del enemigo en este tiempo sobre tu mente, sobre tu vida, para que no puedas manifestar el poder que hay dentro de ti cuando eres morada del Espíritu Santo, cuando eres iglesia, cuando verdaderamente sales de esa zona religiosa a tener la experiencia en Cristo Jesús. Y dice la palabra, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces saqueará su casa. Es verdad que había un usurpador, pero Jesús estaba demostrándole a cada uno que nosotros tenemos el poder de atar y desatar, pero cuando nosotros nos mantenemos dentro de las leyes del reino. Solamente así podrás arrebatar almas para el reino de los cielos. Solamente así podrás ejecutar el poder que manifiestan los hijos de Dios. Y es que la tierra ha sido usurpada por el enemigo y él trata de hacer una contra el reino de la luz, pero el reino de las tinieblas no puede vencer al reino de la luz cuando reconoces que cargas el poder. Y es que la presencia del Señor en nuestras vidas se traduce en un nuevo nacimiento. Por eso no predicamos religión, por eso no predicamos el que tú seas de un grupo o del otro. Nosotros te hablamos del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Te hablamos de que somos pecadores, que la religión no te puede hacer bueno, porque no hay ni siquiera uno. Dice la Escritura que no hay bueno ni uno. Es decir, que nosotros todos tenemos en nuestro cuerpo un sentir hacia hacer lo que es negativo, lo que es pecaminoso, porque esas son leyes que gobiernan nuestra vida. Pero cuando tú eres cambiado por el Espíritu Santo, cuando a tu vida llega la presencia del Espíritu Santo, entonces la ley del Espíritu se activa en ti y comienzas a manifestar el poder que tiene ser ciudadano de un reino que es de la presencia, el reino de la luz, el reino que manifestó Cristo Jesús cuando llegó a la tierra, que se lo estaba entregando a todos aquellos que creen. Fíjate que hoy Él está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, y hoy todas aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas como sus gobiernos manifiestan ese poder y esa paz que solamente la da el Señor. Es por eso que cuando te predicamos la palabra te hablamos que el enemigo te está tratando de hacer la contra para que tú no puedas entender que servirle al Señor va más allá de asistir a un lugar para adorar. Es que servirle al Señor demandará que tú tengas una vida de entrega, de comunión con el Señor, demandará que tú vivas para Él, que
que tú entregues tu vida, que tú entregues el timón de tu vida para que Él se manifieste. Tú tienes la unción, tienes la marca de la unción, porque el Espíritu Santo es esas arras, son esa promesa, esa marca que nos mantienen como parte del pueblo de Dios, como ciudadanos de un reino. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para reconocerte que hay una imitación del reino de las tinieblas contra el reino de la luz, y que Él también busca una casa, y esa casa probablemente tiene la puerta abierta cuando hay odio, cuando hay dolor, cuando hay cosas que no has podido olvidar ni perdonar, cuando tal vez no te perdonas a ti mismo. Tienes esas puertas abiertas y el enemigo entra y sale como quiere y cuando quiere. Pero cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te conviertes a Cristo Jesús y le entregas el timón de tu vida, el control de la casa de tu corazón, tú tienes el poder para atar al hombre fuerte. Y cuando tú tienes ese poder es otorgado porque Cristo lo logró para nosotros. Ya tú no andas en lugares terrenales, tú estás en lugares celestiales. Cuando tú eres partícipe de la salvación de tu alma. Es que la salvación de tu alma no es para cuando te mueras. Es que la gente ha equivocado el mensaje. Tampoco es para que seas religioso. La salvación de tu alma es para que tú vivas tu vida en la tierra por encima de toda trampa que Satanás te quiera tender. En Cristo tú eres más que vencedor, y en tu boca siempre habrá una alabanza, porque lo que busca el enemigo es robarte la fuerza. Pero cuando tú adoras de corazón, cuando en tu vida hay mucha presencia del Señor, eso no te puede detener y vas a poder lograr lo que tienes que hacer. Es que tu oración tiene poder, es que en tus rodillas se manifiesta el poder, y es por esa razón que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tendremos culto de damas y caballeros, un culto especial donde las damas y los caballeros nos unimos para adorar al Señor. Cada uno dentro de nuestra mentalidad, cada uno tenemos un rol en la sociedad donde damas y caballeros se unen para formar familias. Pero fíjate que en Cristo Jesús nosotros somos uno, porque no hay diferencia de sexo, de hombre y mujer. Para Dios somos especial tesoro, y es necesario que nos unamos para adorar y que establezcamos que el reino del Señor está en la tierra. Hay un usurpador, pero el reino de los cielos está en el corazón de todo aquel que se le ha revelado el reino, y ese reino te hace ser iglesia. Cuando tú aprendes a vivir bajo la constitución de la palabra del Señor, es que los ciudadanos del reino viven por unas reglas que son puestas por el Espíritu Santo a través de su palabra, y es necesario que tú entiendas que tu lenguaje cambia, que manifiestas otras acciones, porque eres ciudadano de un reino donde el Señor pelea tus batallas, donde no te falta nada, y es necesario que lo entiendas. En este día el Señor está muy cerca de regresar, y a pesar de que no sabemos fecha ni hora, el tiempo de la gracia está por acabar. ¿Qué es el tiempo de la gracia? Es el tiempo donde la iglesia está en la tierra. La iglesia, que son corazones de hombres y mujeres que han sido tocados por el Espíritu Santo y le han abierto su corazón y viven para el Señor. Ellos son iglesia, y eso que son iglesia muy pronto no van a estar en la tierra, y probablemente tú, si no aprovechas el tiempo, te quedarás. En este tiempo es el tiempo de hacer nuestra decisión y nosotros seguir por el Señor. El árbol del conocimiento del bien y del mal no nos vino bien, simplemente creció demasiado y nos llenó de filosofías, nos llenó de conocimiento, de fortalezas, y nos alejó de la vida. Pero cuando Cristo descendió a la tierra, Cristo se encarnó y Cristo entregó su vida, y actualmente Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre, porque le entregó unas decisiones, unos mensajes a la iglesia para que pueda llevar el mensaje de la palabra de salvación. Y hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que en esta mañana nosotros queremos orar por ti y dejarte con esta palabra. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra. Yo te presento
Santo, Padre, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, oh Padre, de esta red social y de sus redes sociales. Yo te pido que esta palabra llegue a donde tenga que llegar. Padre, la gloria es para ti. Reconocemos, Padre, que tú eres glorificado y que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús seas revelado. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Comparte este en vivo con alguien. Reconocemos que nuestro anhelo es que el mensaje sea llevado a cada corazón y que cada corazón que nos escucha pueda entender que es la morada del Señor en su vida. Así que en este día, buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.